Molt bé, bon dia, anirem començant. Bé, bon dia a tothom, benvinguts i benvingudes a una nova edició del Plaça Brusi. M'haureu sentit més d'una vegada comentar com d'incerts, complexos, difícils són els moments que viu el món i malauradament crec que des de fa uns dies ho podem afirmar encara amb més contundència. No? D'aquí que avui sigui tan encertada la visita de Rit Brody, jurista, advocat i activista pels drets humans. Ell va ser fiscal general de Nova York, també portaveu de Human Rights Watch, però mediàticament sobretot és conegut per la seva tasca incansable de defensar els drets humans a través de la justícia, perseguint una sèrie de personatges que tant de bo molts cops la història no hagués conegut. És el responsable d'haver portat davant dels tribunals dictadors especialment del continent africà, penso en el senyor Habré, al Txad, també de Gàmbia, el senyor Duvalier a Haití, i especialment mediàtic va ser tota la qüestió per l'extradició del dictador xilè Augusto Pinochet. Senyor Brody, moltíssimes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres aquest matí. De seguida encetarem el torn de preguntes amb els estudiants. Entén el català, però, òbviament, si cal reformular en castellà, vostè ens ho fa saber, no hi haurà problema. Si li sembla, per trencar el gel, li faig jo la primera pregunta, li adreço una primera qüestió i a partir d'aquí arrenquem. I recupero el fil del que deia al principi, tenint en compte el que ha passat fa ben pocs dies a l'Iran, el que està passant a Gaza des de fa ja més de 2 anys, el que fa 4 anys que passa amb la invasió russa a Ucraïna, no sé si ja podem afirmar sense dubtar que el dret internacional està mort i enterrat. Bueno, muchas gracias, buenos días. Estamos en un momento clave para el derecho internacional. La contradicción un poco es que las instituciones que fueron creadas después del Segunda Guerra Mundial para el derecho internacional y el derecho penal internacional, tales como la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional, están funcionando como nunca antes. Que en ese momento han habido mandatos de captura contra Vladimir Putin, contra Benjamin Netanyahu. Hay un caso contra Israel por genocidio en la Corte Internacional de Justicia. El problema es la voluntad de los estados de implementar ese derecho. Y en este momento estamos viendo tanto por parte de Rusia como por parte de Estados Unidos más que un desinterés, una violación total. O sea, la decisión de Estados Unidos de atacar Irán viola el principio fundamental del ordenamiento jurídico que fue creado después de la Segunda Guerra Mundial, que es la no utilización de fuerza. Si el derecho internacional sobrevive, va a ser por países como España, que nunca en mi vida he tenido tanto orgullo de un país como esa semana, la actitud, la valentía moral, la dignidad de España frente a los ataques de Estados Unidos. Y yo creo que la mayoría de los países en el mundo tienen un compromiso con el derecho internacional. Son los pequeños países
pero son mayoría. Yo creo que la mayoría de los países latinoamericanos, africanos, europeos, los países que han podido, por ejemplo, los países que hace 20 años, 25 años instauraron el Estatuto de la Corte Penal Internacional, que fue en su mayoría los países que acabo de mencionar, ¿no? América Latina, África y Europa, forman mayoría. Y depende entonces de la sobrevivencia del derecho internacional, depende de la voluntad. Moltes gràcies, senyor Brody. A partir d'aquí obrem ja el torn de preguntes. Si podeu alçar-vos i dir el vostre nom. Amb el nom ja n'hi ha prou. Vale. Hola, bon dia, moltes gràcies per ser aquí. Jo em dic Noemi Pérez i volia preguntar-li que actualment moltes democràcies no arriben a ser règims autoritaris completament, sinó que els seus presidents, els seus governants, degraden els mecanismes de contrapoder, per exemple, el poder legislatiu, el poder judicial, els condicionen perquè estiguin al seu favor amb diferents reformes i mesures, com per exemple Donald Trump o Orbán a Turquia. I llavors jo voldria saber com dificulta aquesta nova forma d'autoritarisme la persecució d'aquest tipus de líders. Moltes gràcies. Gracias. Mira, justamente estamos, bueno, yo soy americano, ¿no? Norteamericano. Y estamos frente en Estados Unidos a un presidente que quiere aniquilar los contrapoderes y que ha, en sus primeros, yo diría, lo que faltaba en Estados Unidos hasta, yo diría, hace unos meses, fue justamente el silencio de los contrapoderes. Y estamos viendo que hasta un país con una democracia tan arraigada como Estados Unidos, las instituciones no son más fuertes que las personas que lo poblan y que creen en esas instituciones. El mandato de Trump, el segundo mandato de Trump, comenzó bajo el signo de la sumisión y de la capitulación de los contrapoderes tradicionales. Los padres fundadores de Estados Unidos pensaban que si un presidente aspiraba a arrogarse poderes que no eran los suyos, que un Congreso celoso de sus propios poderes lo fiscalizaría o hasta lo destituiría. Y no contaba con el control absoluto de Trump. Bueno, ya en el momento de la Revolución Norteamericana no habían partidos políticos y no tenían en mente la idea de que un presidente controlaría un partido y su partido controlaría el Congreso. La Corte Suprema en Estados Unidos, por maniobras parlamentarias anteriores, no ejerce, bueno, ahora sí, en la cuestión de los aranceles, pero también hemos visto que los medios de comunicación, que normalmente, y sobre todo en Estados Unidos en los últimos 50 años, han cumplido un rol muy importante de contrapoder y de fiscalizar el gobierno, no está cada vez menos y estamos descubriendo el peligro que existe cuando los medios de comunicación
están en manos de grandes sociedades que tienen intereses comerciales superiores. O sea, el Washington Post, por ejemplo, que pertenece al mismo tío de Amazon. Y Amazon hace miles de millones de dólares con su trato con el gobierno y no va a sacrificar sus intereses comerciales por el pequeño Washington Post. Lo mismo CBS, uno de los 3 grandes redes históricos de Estados Unidos, pasó a manos de, bueno, primero necesitaba, sus dueños necesitaban el beneplácito del gobierno para hacer un merger, una fusión, y entonces estaban dispuestos a sacrificar la independencia periodística. Lo hemos visto ahora, bueno, ahora ya pasó en manos de amigos de Trump, el CBS. Lo hemos visto hace 2 meses, 1 mes, 2 meses, cuando se iba a publicar el programa de investigación más prestigioso de Estados Unidos, 60 Minutes, iba a publicar un reportaje sobre la prisión en El Salvador, el Gulag, el Secot, la prisión para narcotraficantes, a que mandaba Trump a los migrantes. Y cuando todo estaba listo, ya estaba casi en línea, se publicó ya en Canadá, CBS retiró el programa. Y eso fue también una gran falta de independencia, ¿no? Una muestra de esa falta de independencia. Ahora, esta semana, bueno, eso también depende del beneplácito de la casa del gobierno. Pero para la sociedad madre de CNN va a pasar a manos de amigos de Trump. O sea que estamos perdiendo cada vez más los medios importantes de comunicación en Estados Unidos. Y yo diría que lo único que nos separa en Estados Unidos de una dictadura impuesta por Donald Trump es la resistencia de los alcaldes, de los gobernadores, de la sociedad civil. Hemos visto recién en Minneapolis que fue la resistencia de la gente en Minneapolis que fueron a la calle, que con sus silbatos, con sus cámaras, y las protestas y los asesinatos trágicos de 2 personas, Rene Good y Alex Pretty, pero que obligaron a Donald Trump a replegar y a retirar las tropas de Minneapolis. Y como dijo el gobernador de Minnesota, Tim Walz, los americanos debemos estar todos agradecidos por la valentía de la gente de Minneapolis. Yo también tengo la nacionalidad húngara, además de la norteamericana, entonces estoy experimentando la potencial dispersión de la democracia en mis 2 países. Conozco menos Hungría, ¿no? Y estamos frente ahora a una elección que tal vez le corte un poco el poder a Viktor Orbán. Més preguntes? Sí. Sí.
Bon dia, soc el Genís Miquel i aprofundint en aquests contrapoders que estava explicant ara que té Nord-Amèrica, volia preguntar-li sobre la justícia i sobre com la justícia, després del fallo del Tribunal Suprem on ha tombat bona part dels aranzels recentment, però l'endemà Donald Trump aplicant una altra llei tornava a proposar uns aranzels per tot el món. La meva pregunta llavors és, la justícia té les eines suficients per poder aturar les mesures i les lleis que pren aparentment o presumptament il·legals l'administració Trump? Sí. La justicia no tiene un poder coercitivo, no tiene policía suya. Es una gran debilidad de nuestro sistema. Además, bueno, los aranceles, yo no entiendo, en realidad, no entiendo la maniobra de Trump para poner nuevos aranceles, que dice que hay otra ley que yo desconozco. Lo cierto, y eso va también para la pregunta, lo que decía antes, normalmente después de Watergate, en Estados Unidos tenemos un sistema jurídico diferente. Tenemos una justicia independiente. Los jueces, ahora hay todo en Estados Unidos en este momento es tan polarizado que cualquier artículo ahora en la prensa que habla de un fallo judicial, bueno, el juez de distrito ha suspendido tal... Y en algún momento en el artículo te van a decir cuál presidente nombró el juez. Porque hay jueces nombrados por Trump, por Obama, por Biden, hasta por Reagan. Pero es importante para saber, para interpretar un poco la decisión. Eso no era así antes. Pero en principio la justicia los jueces son independientes. Tienen mandato vitalicio, lo que es una de las mejores garantías de la independencia. Y han habido jueces nombrados por republicanos que han migrado hacia posiciones más progresistas y viceversa, menos viceversa. Pero lo que tenemos en Estados Unidos que es peligroso es que el mecanismo fiscal, o sea, los procuradores del Estado dependen del Ejecutivo. Vamos, por ejemplo, está muy claro en este momento con el asunto Epstein, por ejemplo, que en Europa han habido arrestos. O sea, el Prince Andrew, el Peter Mandelson, el ex ministro de Noruega, porque los que investigan y los que inculpan son independientes, no piden al poder ejecutivo el permiso. En Watergate, y eso siempre ha sido así en los Estados Unidos. O sea, no tenemos tampoco acción popular, no tenemos, como en Francia, partie civil. Los únicos que tienen la pretensión punitiva es el Ejecutivo. Y en el momento de Watergate, cuando Nixon utilizó el ministro de Justicia que supervisa los procuradores federales contra sus enemigos, la sociedad se dio cuenta del peligro que representaba el control del Ejecutivo sobre los procuradores. Y se ha
se ha implementado una serie de normas, en general no legislativas, sino normas, unos escritos por el Departamento de Justicia, otros ahí en el aire, para darle una cierta distancia entre los procuradores, el Departamento de Justicia y la Casa Blanca. De tal que muchas veces, por ejemplo, desde ahí, cuando había casos políticamente muy sensibles, se nombraba a un procurador especial para que haya una distancia. Con Donald Trump dijo durante su campaña electoral que iba a acabar con eso, que iba a utilizar el Departamento de Justicia para ir a por sus enemigos, y lo ha hecho. Y ha nombrado como ministro de Justicia a Pam Bondi, que ustedes han visto recién en la televisión, que es amiga de Trump. El número 2 era el abogado personal de Trump. Y Trump ha utilizado la justicia para atacar a sus enemigos. Muchos de los casos han sido desestimados por los tribunales independientes, hasta por jueces republicanos. Se considera en Estados Unidos que la línea roja es desacatar a una decisión de justicia, y sobre todo de la Corte Suprema. Yo no creo que Trump está desacatando a... Si la Corte Suprema dice libera tal preso y el gobierno no lo hace, eso sería una línea roja. Bueno, ¿qué va a pasar? No sé, porque el Congreso no lo va, tampoco lo va. Lo de los aranceles, como digo, yo no entiendo la maniobra y no me parece ser un desacato frontal. Molt bé, seguim. Més preguntes. Hola, bon dia. Dic Eudald Sant. Actualment, clar, des d'aquí, les imatges que ens arriben dels Estats Units són de Trump i sembla que l'oposició està molt desinflada. M'agradaria saber quins grups exerceixen l'oposició a Donald Trump, quins personatges polítics, sobretot ara que s'apropen les eleccions de mig mandat. O sea, ¿quiénes son los...? Sí, els ¿Lo puedes actors... decir en español? Perdón. Sí, los actores políticos que quizá desafían más a Trump en el país, que quizás son más pequeños. Sí. Mira, aquí también yo creo que es importante apreciar la diferencia en los sistemas. En los sistemas parlamentarios hay un líder de la oposición. O aquí hay varios, pero o sea que uno sabe que la oposición a Sánchez lo encarna Feijóo o Abascal. En Estados Unidos los partidos políticos no tienen un rol tienen un rol distinto y no son tan fuertes como instituciones. En ese momento no hay un líder de la oposición. Normalmente sería Biden, ¿no? Pero bueno, yo creo que no lo hemos escuchado y por razón. O Kamala Harris, que nadie quiere escuchar. Entonces, hay mucha gente que están por ahí, y sobre todo los precandidatos. Yo diría que el precandidato más en vista, más agresivo, más contundente sería el gobernador de California, Gavin Newsom. Pero hay varios, sobre todo gobernadores, lo de Illinois, J.B. Pritzker, lo de Pennsylvania, Josh Shapiro. También hay gente
bueno, digamos los más progresistas combativos, que serían Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez, ahora Zoran Mandani. Mandani no es una figura nacional, pero su elección en Nueva York ha sido un punto muy importante en la vida política en Estados Unidos. Y la forma, yo estuve en New York, yo participé en su campaña modestamente. Había como 100,000 personas activadas, ¿no? Haciendo puerta a puerta para movilizar a la gente. Y ganó con una mayoría holgada. Y lo interesante es que lo mantiene movilizado a su gente. O sea, sigue en su mandato lo que hacía en la campaña, o sea, va por TikTok, moviliza personas, porque tiene un programa muy concreto, muy ambicioso y muy costoso. Y todo el mundo decía, bueno, nunca lo va a poder hacer, por ejemplo, los buses gratis o el cuidado preescolar gratis. Bueno, esas cosas cuestan mucho. ¿Cómo lo va a hacer? Y en poco tiempo ha, por ejemplo, persuadido la gobernadora de New York de aliarse con él, porque todo el mundo está celoso de su poder, de la gente que representa. Hasta Donald Trump quiere ser su amigo. O sea, yo tenía mucho miedo con la victoria, la noche de la victoria de Mandani, que ahora vamos a ver Trump que utiliza. O sea, una de las cosas desgraciadamente impresionante con Trump ha sido la manera en que ha sabido utilizar todos los levers, todos los palanques, palanques del poder para fastidiar a sus enemigos. O sea, contra Harvard, por ejemplo, bueno, porque Trump lo que quiere es doblegar a la gente, quiere mandar, quiere ser el jefe, quiere que los élites que siempre lo han despreciado desde su tiempo en Queens, en New York, en la periferia de New York, que los élites se doblan frente a él, y eso representada sobre todo por instituciones como Harvard, etc. Entonces, cuando Harvard no hace lo que quiere Trump, él ha, por ejemplo, pensado en las ventajas fiscales de las universidades, en los alumnos internacionales, en el mecanismo que tiene el Departamento de Estado, el sitio web del Departamento de Estado, que permite a los estudiantes, a los cambiantes de tener visado. O sea, él ha encontrado todas las maneras, y yo tenía mucho, y había cortado durante el paro del gobierno. Él logró, él cortó directamente varios mil millones de dólares a programas de infraestructura en New York y en otras ciudades demócratas. Él manda tropas. Nunca ha mandado tropas a ciudades republicanas, solamente a ciudades demócratas. Entonces yo tenía miedo de que New York iba a pagar por su osadía de votar a Mandani. Y ha sido hasta ahora todo lo contrario. O sea, está ahí con mucho respeto por la fuerza que tiene Mandani. No me acuerdo cuál fue la pregunta, però... Qui eren els rivals polítics? ¿Quiénes son los rivales políticos? Ahora, el problema es que el Partido Demócrata, y aquí tenemos que ver otra, yo diría otra faceta
de la política americana, que es muy distinta como en Europa, es la influencia del dinero en la política norteamericana. O sea, para presentar, para hacer campaña en Estados Unidos, se necesita millones de dólares. Hasta bueno, depende, ¿no? Depende, no vamos a comparar, pero para ser congresista, mero congresista, 10, 20 millones de dólares. Y no hay límites. En la práctica, bueno, la Corte Suprema, una vez el Congreso quería poner límites y la Corte Suprema dijo que el dinero era free speech, era la libertad de expresión, protegía la participación financiera en las elecciones. Entonces, mira, vos sos el presidente de la Comisión de Agricultura y yo soy un gran dueño de tabaco. Entonces yo puedo dar para su campaña de reelección millones de dólares, millones. Entonces, una vez elegido, vos eso lo hace el tabaco, lo hace los armamentos, lo hace las grandes compañías, lo hace los amigos de Israel. Mira, yo tengo un muy buen amigo que es bastante más pro-Israel que yo. En realidad es, pero crítico con Netanyahu. Y en su campaña en la primaria demócrata en New Jersey hace unas semanas, los grupos afiliados con Israel, con AIPAC, pusieron, yo creo, 3 millones de dólares contra él. No, o sea, comprando publicidad, que no era publicidad sobre Israel, nada que ver con Israel, era publicidad sobre un asunto que él había comprado en bolsa hace 10 años, pero atacando. Y perdió la primaria. Lo irónico, perdió en la primaria contra un candidato mucho a su izquierda y mucho más contra Israel. Pero, o sea, digo todo eso para situar una de las dilemas en el Partido Demócrata, que los jefes, los líderes tradicionales del Partido Demócrata reciben mucho dinero de los millonarios y billonarios. Y la base demócrata, en su mayoría, quiere una política más populista, más progresista. Entonces, el partido está dividido entre, digamos, la ala Bernie Sanders, AOC, Mamdani, y la ala más establishment. Y eso, yo creo que el partido tiene que ser una gran tienda, ¿no? Tenda. Sí, tenda. Sí. Tenda, Sí, sí. tenda, ¿no? Que abarca hasta Mamdani, hasta los tech bros, o sea, para formar una alternativa. Pero en ese momento es cierto que hay esa rivalidad entre las dos alas del Partido Demócrata. Molt bé. Més preguntes? Crec que aquí l'Adrià volia preguntar. Si li feu arribar el micro, sisplau, o dalt. Hola. Vale.
Hola, senyor Brody. Et sembla... O sigui, com definiria vostè un dictador i quins són els patrons comuns dels dictadors amb què s'ha anat trobant al llarg de la seva trajectòria professional i si Trump encaixaria en un d'aquests? Trump sería perfectamente, o sea, como decía yo, él aspira a ser dictador. Por eso le encanta tanto Vladimir Putin y los del Golfo y Sisi, a Sisi de Egipto le llamaba su dictador favorito. Si Trump fuera un presidente africano, sería un dictador perfecto, ¿no? Mira, un dictador es alguien que no quiere jugar el juego democrático. Uno puede ser dictador elegido como Trump, como Fujimori, como Viktor Orbán. Es más difícil, claro, que depende del sistema de que uno emerge. Estamos viendo en el mundo, desgraciadamente, un auge en el authoritarianism. Nunca me he preguntado cuál es la definición de un dictador. Lo cierto es que es alguien que manda sin preocuparse por las contrapoderes. Trump, por ejemplo, ve justamente sus ataques desde el principio, como hablé de las universidades, de la prensa. Él ha hecho ataques contra abogados, contra los bufetes de abogados. Él no entiende, mire, la respuesta de la Casa Blanca y de la portavoz de la Casa Blanca es que Trump fue elegido por los americanos. ¿No quieren esa política? Pues, too bad. Él fue elegido para implementar su política. Pero no tenemos un régimen unipersonal. O sea, Trump fue elegido, pero también los congresistas fueron elegidos. Y la democracia no es la tiranía tampoco de la mayoría. Además, Trump solamente ni tuvo 50% de los votos. Yo creo que una persona aun con 50% de los votos, aun con 51% de los votos, no tiene el derecho de cambiar totalmente un sistema. Si no, estaríamos en una dictadura aquí y si tenemos elecciones libres, después una dictadura aquí. Hay que haber un consenso democrático. Yo me acuerdo que le decía, yo creo que él era en Chile, el Chile de Salvador Allende. Y él fue preguntado por el jefe del Partido Comunista de Portugal, Álvaro Cunhal, pero ¿por qué no vas más rápidamente a socializar el país? Y él dijo, tío, tengo 34% de los votos. Yo no tengo el derecho de cambiar de día a mañana todo el sistema. Y yo creo que hay que respetar los otros 50% o los otros 40%. Hay que reformar, transformar en la medida de posible, pero respetando las opiniones distintas y contrarias.
Endavant. Bon dia, Foix Bargalló. Vostè s'ha fet guanyar el renom de caçador de dictadors. Quines consideraria que són les dictadures més preocupants d'avui en dia i quina seria una mica la manera de dissoldre-les? Gràcies. Bueno, como ya pueden imaginar, yo creo que Trump es el más peligroso. No es el peor, tal vez. Yo diría que en ese momento hay varios que son muy... bueno, primero, vuelvo a decir, la prensa me llama cazador de dictadores. No es... En el primer momento me agradaba mucho y a mi hijo le encanta. Pero tiende a, no refleja un poco el serio de mi trabajo al lado de las víctimas, que son realmente, en muchos de esos casos, los verdaderos protagonistas. Yo soy un abogado, un arquitecto de derecho, un activista que tengo experiencia en movilizar, en hacer coaliciones, en esas cosas. Pero bueno, dicho eso, evidentemente los tres Trump es el más peligroso porque viene del país más importante y además porque viene de un país que normalmente no suele tener dictador y que suele muy imperfectamente ser la democracia más importante del mundo. O sea, que haya un dictador en Rusia, pues ya tenemos eso desde siempre. Que tenga un dictador en China, lo mismo, pero que el que gobierna en Washington, que es el gran aliado de ustedes, que tienen bases navales aquí en su país, que sea un dictador, lo vuelve, yo creo, más peligroso. Y yo estoy muy frustrado en ese momento por la falta de unidad en Europa contra él. Yo creo que hace unos meses cuando intentó tocar Groenlandia, había por primera vez, era muy interesante porque yo trabajo, bueno, por mi trabajo internacional soy bastante conocido en Francia. Paso mucho tiempo en París, hablando con los medios de comunicación y me llamaron para hablar sobre el primer aniversario de Trump, el 20 de enero. Entonces estuve en París y justamente coincidía con los asesinatos en Minnesota y la pretensión sobre Groenlandia. Yo tenía la impresión que por primera vez de dos lados del Atlántico la gente se despertaba para ver la amenaza que representaba Trump. Y veía un inicio de una posición europea de desconfianza y que justamente hasta ahí yo hablaba antes de la sumisión, de la capitulación en Estados Unidos, pero también en Europa había, ¿no? Los líderes europeos pensaban que el apaciguamiento con Trump era la manera de lidiar con él, ¿no? Y que cuando Van der Leyen fue a Escocia para firmar un pacto de aranceles 15% contra nada, que para mí eso era una humillación. Y cuando le invitaron a pasar la noche en el palacio en Inglaterra, porque a Trump le gusta pensar que es rey,
Y yo veía cuando Trump, y tengo que decir que Europa no ha brillado en su defensa de la legalidad internacional ni en Gaza ni en Venezuela, pero ahí se despertó con lo de Groenlandia y hubo una firmeza importante. Y yo creo que Europa, bueno, desgraciadamente Europa tiene muchos gobiernos de distintos lados, ¿no? Y que es muy posible que en un año tenemos Nigel Farage en Inglaterra y Marine Le Pen en París. Y ahí se hunde Europa, se acaba la idea de una Europa bastión de democracia. Y eso es un gran problema de sociedad que es más allá de los líderes. O sea, para mí, también en Estados Unidos, lo trágico no es Donald Trump. Lo trágico es que la mitad de los americanos votaron en Donald Trump. Lo trágico aquí es que cada vez más gente se reconoce sobre todo los jóvenes y los varones jóvenes, que se encuentran en las ideas de la extrema derecha. Víctor. Víctor i després Adrià. Bon dia, senyor Brody. Víctor Azor. I la meva pregunta era que en l'era de la desinformació en la que estem actualment, com considera vostè que ha canviat la forma d'aplegar informació i proves contra aquests règims que es dediquen a controlar i eliminar sistemàticament aquestes proves i informacions? Me lo dicen castellano, perdón. ¿Cómo cree usted que en la era actual de desinformación, en la faena periodística, pueden aplegar pruebas ante unos regímenes que controlan y eliminan todos los documentos que hay? Mira, los documentos no sé si controlan. Yo creo que hoy en día el periodismo es más importante que nunca. El periodismo realmente independiente. Y hay mucho. Hay mucho. Cada día hay investigaciones periodísticas que están presentando hechos. Mire, en mi país, con todo lo que acabo de decir, todavía hay, no sé si conocen el programa Democracy Now! Mira, hay un programa donde yo voy mucho que se llama Democracy Now! El New York Times, yo tengo mucha discrepancia con el New York Times en muchas cosas, pero es un trabajo realmente. Mira, ayer el New York Times publicó una versión, o sea, revelaron cómo fue la decisión de Trump de atacar a Irán. Y no demostraron, pero hablaron con todo el mundo y iban a las fuentes. Documentos, si se hablan de documentos, claro que a veces el gobierno tiene documentos que nosotros no tenemos acceso. Y en España como en Estados Unidos hay leyes para la transparencia and freedom of information que funcionan más o menos. Y es claro en mi país que Trump está tratando de cortar los accesos. Ha expulsado al Pentágono. O sea, había una oficina de prensa, o sea, había unos despachos en el Pentágono donde habían sus oficinas
los periódicos y televisiones que cubrían el Pentágono. El Pentágono obligó que firmaran un acuerdo de censura previa y se fueron. Trump está intentando cortar el acceso a la Casa Blanca, quiso cortar el acceso de Associated Press por no utilizar el término Golfo de México, porque continuaba utilizando Golfo de México en vez de Golfo de América. O sea, cosas muy descaradas. El trabajo periodístico es más importante que nunca. Estamos viendo, mira, el New York Times y otros tienen equipos que están todavía viendo los documentos de Epstein, ¿no? Que han descubierto, por ejemplo, que están descubriendo cuáles documentos no fueron revelados. Pero es claro que los documentos lo tienen ellos. Y yo tengo la seguridad de que si hay un documento realmente comprometante contra Donald Trump, que nunca lo veríamos. Que en algún momento... Pero mira, Nixon trató de hacer la misma cosa. O sea, había... a un momento dado, Nixon, en lo de Watergate, ¿no? El famoso cinta que Nixon grabó todo lo que pasaba en el Oval Office. Y había 12 minutos faltantes. Y finalmente se supo, pero los 12 minutos fueron... Ahora no sabemos, por ejemplo, la muerte de Epstein, que es muy sospechosa la muerte de Epstein, que supuestamente se suicidó en su celda, pero por casualidad no, las grabaciones, hay una corte en las grabaciones. Nunca hemos tenido acceso a la ropa, eso. ¿Qué puedo decir? Yo creo que el periodismo de investigación es uno de los contrapoderes más importantes. Y eso es la tarea de ustedes. Adrià. Hola, sóc l'Adrià, aquí. Bon dia, senyor Brudi. La meva pregunta és una miqueta més banal i té més a veure amb la teva feina. Abans parlaves que els dictadors, com a factor comú, no tenen por al contrapoder. I això els fa perillosos perquè sembla doncs, que les seves accions no vagin determinades per res més que el seu propi límit moral. Jo li volia preguntar si vostè mai ha tingut por o s'ha sentit amenaçat en la seva tasca d'aquest contrapoder que has volgut exercir. Moltes gràcies. Si yo me siento amenazado. O durant la seva trajectòria ha tingut por durant algun moment i en quin cas? Gràcies. Mira, yo he tenido que tener en varios momentos de mi vida he sido amenazado. No en Estados Unidos, pero yo tenía, yo he tenido varias veces guardaespaldas en mi vida, en Senegal, cuando el juicio contra el dictador de Chad, me dijeron los servicios senegaleses, por ejemplo, que el primer ministro me dijo que sus servicios tenían información de que si el dictador fue condenado, que lo iban a aplicar represalias contra mí, contra la abogada chadiana. Entonces contratamos a guardaespaldas.
Bueno, yo he sido expulsado. Yo fui expulsado una vez de Timor-Leste cuando estaba ocupado por Indonesia. Fui expulsado a punto de fusil. Fui expulsado el año pasado de Chad. En este momento, en Estados Unidos, normalmente lo que temo más es que me miran mis impuestos, ¿no? Que eso es la forma de que lo que estamos viendo con Trump. Bueno, yo no represento una gran amenaza por Donald Trump, desgraciadamente. Pero lo que ha mostrado Trump porque él ha decretado con la utilización de los fiscales, mire, yo quiero que se persigue a tal persona. Mira, en nuestra vida, ¿quién no ha pecado? ¿Quién no ha hecho algo? ¿Quién no ha, deducido de sus impuestos un teléfono que era de uso personal o qué sé yo? O sea, es muy improbable que una persona en su vida no ha hecho nada que contravenga la ley. Y sobre todo hoy, mira, si ChatGPT colabora con el gobierno y le dice todo el gobierno que yo he preguntado a ChatGPT, pues podría ser muy embarrassing, muy vergonzoso para una persona, ¿no? Y yo creo que eso, por ahí va más. El peligro en Estados Unidos va más por el control absoluto que tienen sobre todos los aspectos de nuestras vidas, ¿no? Molt bé, queden 5 minuts. Crec que tenim temps per un parell de preguntes més. Sí? Núria? Hola, bon dia. Jo li volia fer diverses preguntes sobre el cas Epstein, perquè fa uns dies uns experts de l'ONU declaraven que algunes de les atrocitats que surten als arxius del cas es podrien considerar crims de lesa humanitat. La primera pregunta és si creu que és possible que es jutge a les persones implicades en aquests crims per crims d'aquesta categoria. Yo creo que mira, en ese gran escándalo multimillonario, con más de 1,000, presuntamente más de 1,000 mujeres y muchas y niñas, que solamente han habido 2 juicios contra Epstein y contra Ghislaine Maxwell. Es que eso no solamente por culpa del gobierno actual de Estados Unidos, es que eso viene desde 20 años, ¿no? Que mujeres que han hablado con la FBI que no fueran creídas, información que no fuera investigadas. El problema es que hoy en día, como decía, el procurador, Trump quiere tornar la página, quiere, y está ahí hasta defendiendo a Bill Clinton porque no quiere que se hable de eso más ya. Lo normal sería que haya un fiscal independiente, que se nombra a una persona no comprometida para investigar, que ciertamente vamos a encontrar mucho más. Y lo interesante en Estados Unidos es que no fue los demócratas que mantenían viva la cuestión de Epstein, fue la extrema derecha, fue los aficionados de las teorías QAnon que decían que el mundo está dirigido por un cabal pedófilo con Clinton en el medio y todo eso. Y gracias a ellos, hay una parte de los republicanos
que tienen una cierta independencia contra Donald Trump en esa cuestión. Yo creo que y justamente en otros países, bueno, las investigaciones en los 8 países que he mencionado no son por violación a niñas, son por pasar información confidencial, en el caso de Peter Mandelson y del Prince Andrew y del noruego. Pero yo no tengo la menor duda de que hayan mucho más responsabilidades y un gobierno normal, porque además el asunto Epstein es como una ventana hacia un mundo de élites y la vida de esas élites. Pero sí, lo normal sería investigar eso y seguramente encontrar mucho más crímenes que se han cometido. Creu que algun dia veurem personatges amb molt de poder condemnats per aquests crims i a la presó? Yo creo que es posible. Yo no... Depende mucho mira, yo creo que es muy posible que Trump bombardeó Irán para que no se hable de eso, ¿no? Para que la atención de la gente fuera a otra cosa. Pero por el caso Epstein ha demostrado una cierta permanencia en las mentalidades, justamente por la convergencia con una parte del base republicano que no quiere que se deje de hablar de eso. Entonces, yo no me sorprendería, pero lo veo bueno, en realidad lo veo. También hay la posibilidad que estados, yo era fiscal en el estado de New York, tenemos 51 sistemas de justicia en Estados Unidos. Y en el estado de New York, yo creo que hay interés en perseguir las investigaciones. Molt bé, darrera pregunta. Paula. Hola, bon dia. Soc la Paula Lameiro. I jo et volia preguntar que com a jueu i com a fill de supervivent de l'Holocaust, com ha viscut i viu al món des de l'octubre del 2023? Gràcies. Sí. Sí. Mira, como dices, mi padre pasó 3 años en campos, no de concentración, de campos de trabajo. Escapó. Morían varias personas de su familia. Mi padre siempre veía en Israel el refugio de los judíos. Me decía en 67 que más joven hubiera ido a defender a Israel. Yo siempre crecí con esa idea. Pero lo que ahora, eso los últimos 3 años ha puesto todo en cuestión para mí, hasta cuestionar los fundamentos del sionismo. Lo que yo trato, sobre todo en Europa, en Estados Unidos, en New York, los jóvenes judíos están muy en contra de la política del Estado de Israel. Aquí, cuando hablo en Europa sobre Israel, yo siempre empiezo diciendo que soy judío, etcétera, etcétera, porque es mucho más raro aquí en Europa que judíos critican la política del Estado de Israel. Entonces yo, en Estados Unidos, yo nunca digo
como judío yo pienso tal cosa, pero aquí siempre lo digo porque es muy importante. Además, yo creo que es un deber de un judío, sobre todo en un momento en que el Estado de Israel intenta descalificar toda crítica de Israel como antisemitismo, pues de demostrar que los judíos también somos en contra de la política de Israel. Y yo creo que la política del Estado de Israel ha hecho, desgraciadamente, mucho para el auge en el mundo del antisemitismo, que es real. Mi hijo vivíamos 6 años en Bruselas, mi hijo fue a una escuela judía ahí, y yo no puedo imaginar hoy en día ir a una escuela judía con el peligro que representa estar en una institución judía con el antisemitismo que existe. Hay un dicho entre los judíos, cada evento en el mundo, acontecimiento, lo preguntamos, ¿eso es bueno o malo para los judíos? Y os digo que eso es malo para los judíos. Yo tengo orgullo, ¿no?, de mis raíces, tengo orgullo de la tradición del pueblo judío y de las literaturas y la filosofía y los valores. Pero Israel pretende representar en el mundo el pueblo judío y no me representa. Molt bé, senyor Brody. Moltíssimes gràcies pel seu temps i per aquest magnífic intercanvi. Li agraïm molt sincerament que hagi estat aquí avui i ho deixarem aquí. Moltes gràcies a tots i a totes.